Queridos amigos, en este bonito podcast quiero comentarles acerca de mi experiencia personal y me imagino que te habrás preguntado muchas veces, además, cuando estabas o quizás sigas estando con esas personas, con narcisistas, ¿por qué siempre que llegaba tu cumpleaños o una fiesta o una celebración, Navidades, Semana Santa, vacaciones, el narcisista de turno lograba arruinarte el día o las vacaciones? En este sentido, queridos amigos, personalmente, mis recuerdos se remontan a cuando era muy niña, 3, 4, 5 años, muy niña. Creo que es a partir de entonces cuando tengo recuerdos de que los narcisistas de la familia, la autoridad, que son los padres, ya tenían grandes disputas y no se hablaban. No tenían, por supuesto, muestras de cariño del uno hacia el otro y se vivía un ambiente tenso, feo, de preocupaciones, de desprecios del uno hacia el otro y de reproches mutuos. Yo me preguntaba y me extrañaba mucho, ya que desde muy niña, que no tuvieran sentido del humor, que no se abrazaran, que no se besaran, que no se rieran abiertamente con nada, que no disfrutaran, que hubiera esa tensión. Que viví en una casa donde ninguno de los dos, además, tenía ni la más ligera muestra de sentido del humor, ni el más mínimo. Y por consiguiente se respiraba un ambiente de preocupación, de seriedad, y me hicieron creer que eso era lo bueno que se debía vivir. Yo también me preguntaba si quizá yo tuviera culpa en eso. Pero como digo, ellos se encargaron de hacerme creer, sobre todo ella, que eso era lo bueno, lo que se debía aceptar como formal, aunque yo veía que en las casas de mis amigas el ambiente era otro. Sí que había chispa, sí que estaban relajados y se hacían bromas, se abrazaban o se besaban con naturalidad, pero eso yo jamás lo vi en mi casa, ni por supuesto hacia mí. Curiosamente, ella se encargaba de hablar mal de todas esas familias a las que yo envidiaba por tener un ambiente sano. Curiosamente, eran las madres de mis amigas, que eran sus amigas, y ella las denigraba no solo a ellas, sino también a sus maridos y al resto de sus parientes, etcétera, y también, por supuesto, a mis amigas. Tardé mucho tiempo, queridos amigos, en descubrir que era una estrategia narcisista, porque mientras ella denigraba a los demás, por contra, y como ya sabemos todos, el tema de la balanza, al denigrar a los demás, ella emergía como la mejor, la más perfecta, la más correcta, el ejemplo a seguir, y los demás eran literalmente basura. Pero con esas personas a las que ella denigraba de puertas adentro en privado, iba a misa diaria, con ellas cantaba en el coro y con ellas hacía reuniones, pero en casa les trataba como basura. Y todo el maltrato que recibía de su marido, ella lo justificaba diciendo que como era extranjero, no tenía capacidad para entender el humor español, pero que era muy trabajador. La verdad, queridos amigos, ahora entiendo, bueno, yo ya lo veía, pero ahora ya tiene nombre. Este matrimonio eran la antipareja, eran la oposición clara el uno del otro y solo había dominación de él hacia ella. Y ella no lograba que él la dejase. Le echaba de casa un día sí y otro también, pero ni con agua hirviendo. Él hacía las maletas, hacía este teatro, montaba estos espectáculos nocturnos, además, donde me despertaba a medianoche para decirme que se iba a su país, me enseñaba las maletas y vertía acto seguido sobre mí todo tipo de críticas hacia ella para que yo supiese que era por su culpa. Ahora sé
queridos amigos, le ponemos nombre, que se trataba de la famosa triangulación difamatoria a las espaldas. Pero, curiosamente, al día siguiente, después de todo este teatro dramático, nocturno, todo estaba como si nada entre ambos. Se dirigían la palabra y para mí era como un jarro de agua fría. Porque como hijo o hija de una familia de unos padres narcisistas, lo que quieres es acabar con esa pesadilla. Y yo en esos momentos, queridos amigos, en esos años, yo ya sabía que él era el culpable de todo eso que estaba ocurriendo, tanto en mi casa como con el resto de la familia materna. Pero lo que no sabía es que era narcisista, claro, eso lo he sabido hace un año. Ella no tenía tampoco ningún sentido del humor, según ella, lo había perdido a causa del trato recibido por él. Y seguramente, claro está, era cierto. Otro detalle típico del abuso narcisista es que hacen perder la alegría a sus víctimas, la capacidad de disfrutar. Él era extremadamente celoso y la amenazaba con acabar con su vida y ella tenía, lógicamente, mucho miedo. Pero en los últimos años lo retorcía diciendo que la amaba tanto que era capaz de llegar al extremo por su amor. Queridos amigos, yo le tenía mucho miedo además, pero también le odiaba. En la adolescencia tuve muchos problemas con ambos, pero sobre todo con él porque era muy violento y tuve maltrato físico en muchas ocasiones porque me oponía a sus mandatos. Yo le odiaba y a pesar de saber que él era mala persona y maltratador, el abuso recibido desde los primeros años, queridos amigos, ojo a esto, te hace creer que tú eres culpable. Desde muy niña, cuando recibes este trato, te tratan tan mal, según ellos, es porque te lo mereces. Y es que los narcisistas no quieren a nadie, ni menos a sus propios hijos. ¿Por qué? Pues porque solo ven intereses y cosas. Y las personas son cosas a las que poder usar, utilizar, si interesa utilizarlas. Y si no van a sacar nada de ti, como no se puede sacar nada de un niño o de una niña, simplemente te ignoran o te maltratan porque estorbas. Y así crecí, y ese ha sido el trato siempre hasta hace un año, como digo. Retomando esa mudanza a la capital cuando yo tenía, 3, 4 años, más tarde implantarían la idea de que él no tenía trabajo, un trabajo que le gustara, con el que ganar el suficiente dinero porque no le gustaba. Tengo que decir que yo nací en un tercer país diferente a los de sus dos nacionalidades, pero cuando nací, a los 2 meses de nacer en ese tercer país, como digo, me trajeron a España con los abuelos maternos. Ese fue mi comienzo, queridos amigos, para que se hagan ustedes idea de el tiempo que lleva a entender todo esto, el origen de los conflictos, el origen del maltrato y del abuso narcisista. Pero en este país donde vivieron sin mí, algo debió ocurrir porque decidieron regresar a España y chanchullear con la familia materna para establecerse en la pequeña localidad de esta familia materna. Ni que decir tiene que para mí esas personas que me dejaron con los abuelos, es decir, la autoridad de mi casa, como digo, eran extrañas, pero no me quedó más remedio que aceptar que me llevaran a la ciudad con ellos, porque luego de dejarme con los abuelos en un ambiente rural, que por cierto me encantaba como niña, pues jugaba con las gallinas, con los gatos, con los perros, yo era muy feliz ahí. Regresaron a España, pero para otra mudanza de la localidad, del pueblo, a la capital. Lloré, me quejé y lamenté mucho, según todos me recordaban, siempre cuando había relación familiar. Pero los niños, queridos amigos, aceptan todo y yo lo asumí como mi nueva realidad, pero tristemente
lejos de las personas que me habían criado, que eran mis abuelos, mis tíos, mis primos, etcétera, todos los que desde que tenía 2 meses hasta esa mudanza me habían criado y me habían dado afecto y que después se convertirían en los enemigos acérrimos de la que era mi autoridad. Y también mío, claro. Pero entonces, ¿qué sabía yo? Yo no sabía nada, era muy niña. Así que de nuevo en la ciudad las cosas no les iban bien y decidieron regresar a la localidad donde me crié y estaba mi verdadera familia de los afectos. Para entonces, queridos amigos, yo ya no sentía apego con esta pareja de mi autoridad. ¿Qué problemas había que no estaban felices ni les iba bien en ninguna parte? Pero ¿qué sabía yo siendo tan niña? Recuerdo que mi aspecto físico sí que había mejorado en la capital porque ella se ocupó de asearme, de peinarme, me compró ropita nueva, me hacían fotos, pero yo ya no sentía apego por ninguno de los dos, ni afecto por ninguno de los dos, sino obediencia. Más tarde, muchos años después, obediencia y obligación y culpa, claro. Y también miedo, porque aunque los malos tratos de esa edad, en esa edad tan temprana, yo no los recuerdo, tampoco recuerdo el buen trato. De manera que yo seguía viendo que había mal rollo entre ellos, reproches, peleas verbales, conflictos entre ellos y con el resto de la familia que me crió. No pasaron ni 2 años, queridos amigos, cuando decidieron regresar al pueblo por supuestos problemas económicos. De nuevo me enfrentaba a otra mudanza, pero yo regresaba a mi abuela, a mis tíos, a mis primos. Pero para mi desgracia, entonces comenzó la gran guerra familiar al poco tiempo de regresar. Yo no sabía cuál era el problema, ni mucho menos, y por qué mi autoridad peleaba con mi familia, que era la suya. Pero hay que decir aquí que él no era de la familia, era el yerno, el cuñado, el tío político, el extranjero. Pero para ese entonces, calculo 5 años y de ahí en adelante, mis recuerdos eran los de una familia rota, enfrentada, con pleitos de abogados. Ellos trabajaban tanto para sacar adelante el negocio que habían emprendido que no tenían tiempo para mí. Yo era literalmente un estorbo. Ni siquiera ella tenía tiempo para asearme, para ir al colegio. Lo hacían sus clientas. Crecí con comida y cama y el resto era trabajo, obligaciones y drama, ley de hielo entre ellos y también conmigo. Desde entonces tengo en mi memoria la sensación exacta de que yo les estorbaba, de que yo no pertenecía ni a uno ni a otro, porque aunque a veces surgían las historias de familia, pequeños recuerdos, ya enfrentada, como digo, por temas económicos derivados de esos traslados para ubicarse y tener sustento, yo no me lograba identificar con nadie, con ninguno de los dos bandos, digamos, a pesar de que yo quería pertenecer, yo quería tener raíces familiares como las tenían mis amigas, como yo había tenido de muy pequeña y que ahora los habían convertido en mis enemigos porque había una guerra familiar tan cruenta, enfrentamientos directos y físicos también ocasionalmente, pero muy virulentos, que crecí con mi mundo interior. Yo me convertí en una lectora empedernida y a pesar de que vivía en esa crisis abierta, era buena en los estudios, aunque al final me terminé desapegando rápidamente y nada de lo que estudiaba me interesaba en absoluto. Crecí con el ciclo de los estudios normales, habituales, y también hice mi carrera de periodismo convencida desde el primer momento que esa era y es mi vocación.
Nunca me equivoqué en eso, queridos amigos, gracias a Dios, a pesar de que nadie me apoyó y también defraudé a la pareja porque no entendían mi decisión, mejor dicho, mi decisión era inadecuada. Imagínate qué sentirán unos padres narcisos si su hijo o su hija quiere ser poeta o pintor. Bueno, ustedes ya saben, un desastre. Cuento todo esto, queridos amigos, para decirles que no tengo recuerdos de mi cumpleaños feliz porque nadie se ocupaba de mí con tanto trabajo, atender el negocio y sacar adelante la casa. Y mi familia ya eran mis enemigos, como digo, no por mi voluntad, sino impuestos, porque lo eran de la autoridad de mi casa, como digo, y por tanto también eran los míos injustamente. A los que se añade además que mi cumpleaños, curiosamente, es en plena vuelta al cole en España y también que en esos años, hasta que comencé la universidad, las fiestas patronales de una localidad cercana donde yo vivía caían justo en mi cumpleaños, por lo que mis amigos en esos años no asistían al cumpleaños porque iban a las fiestas de esa localidad. Imagínate qué frustración. Con los años, queridos amigos, descubrí lo de estos narcisistas y reconocí a mi autoridad con todos y cada uno de estos atributos que ya todos conocemos y sus conductas retorcidas, malsanas y manipuladoras. Y reconocí a él maltratándole a ella con mucha saña, con mucha ley de hielo constante, permanente, diría yo, que luego me aplicó a mí también, comentarios despectivos, degradantes, críticas, triangulación, es decir, del uno hacia el otro a las espaldas y yo en medio. A mí me vertían las críticas en contra del otro y así constantemente. Como digo, comentarios degradantes, críticas y reprimendas muy duras de él hacia ella abiertamente y ella siempre quejándose, lamentándose de él en mí, haciendo que yo le viese a él como un monstruo, y en realidad lo era, lo es. Pero fíjense cómo ella, para sacudirse lo que le caía encima, descargaba en mí toda la basura. Esa es la triangulación también. Él comenzó a hacer lo mismo exactamente conmigo, ya de muy adulta. Todo el mismo maltrato que ella recibió, también lo recibí yo, la ley de hielo sobre todo, pero yo también recibí maltrato físico, como digo, porque en mi adolescencia yo no me callaba, era rebelde y me enfrentaba a la injusticia que él me presentaba y realmente yo ya en mi adolescencia sabía claramente que les odiaba por la vida que me habían dado, por la vida que vivíamos tan lamentable emocionalmente. Yo tenía alimento, nunca me faltó el alimento, ni la cama, ni los estudios, como digo, pero la vida era extrañamente cruel. Yo no sabía por qué, ahora sí lo sé. Pero era lo que había, como digo, me tocó eso y mi familia de crianza se habían convertido en mis enemigos. Hoy apenas queda ninguno. ¿Cómo y de qué manera salir de esa madriguera, queridos amigos? Ella era un trapo bajo la bota de ese hombre, pero se volvió insensible y también codependiente, narcisista, maltratadora y tan cruel o más que él en estos últimos años. Tenían tantas peleas que se decían absolutamente de todo y generalmente aprovechaban las fiestas, los cumpleaños para hacerlo. Se echaban el uno al otro de casa, pero nada ocurría porque al día siguiente había vuelto la calma y ella lo disculpaba, lo justificaba y así, queridos amigos, hasta hoy. De manera que, queridos amigos, atendiendo al título de este bonito podcast sobre el por qué los narcisistas arruinan las fechas especiales, pues la verdad es que la respuesta más acertada está en que los narcisistas psicópatas necesitan mantener la vibración de sus víctimas muy, muy baja, lo más baja posible, queridos amigos, para poder mantener el control y la dominación sobre sus víctimas. En mi caso,
el encargado de cometer este crimen emocional fue él, pero ella lo descubrió, aunque tarde, porque la engañó, manipuló y la convenció de casarse a los 6 meses de la pesca, el famoso love bombing, y estamos hablando de hace muchos años, porque ella era de pueblo, criada bajo estándares tradicionales, bajo la fuerza y el dominio del qué dirán, pero él pudo pescarla y para cuando ella comenzó a vivir en drama absoluto, bajo las críticas constantes de él, la mala vida emocional que le daba y la carencia de sustento en los primeros años, ella consiguió finalmente arrastrarle hacia el país de ella, España, y desde esa posición logró salvarse de la quema total. Ella intentó quitárselo de encima durante años, muchas veces, como he dicho, pero como no pudo, porque él hubiera sufrido grandes pérdidas económicas, pues él tuvo que aguantar el desprecio final de ella, las manipulaciones finales de ella, que adoptó una posición dominante porque consideraba que estaba en su casa, que se la había ganado a base de trabajo compartido con él, el negocio a medias del que yo hablaba, y él se hubiera quedado en la calle de haberse ido y con la mitad de la hacienda en monetario y no en bienes. Y eso fue lo que le hizo quedarse, para nuestra desgracia. Intentó convertirme a mí también en una segunda ella, pero pinchó en hueso muchas veces. Ha sido una batalla psicológica, emocional, muy fuerte. Porque claro, yo sí que había caído en sus trampas varias veces por esto de la culpa, la obligación, hasta que lo tuve muy claro que se trataba de una cuestión de supervivencia, que era él o yo. Y claro, me salvé finalmente de sus garras. Como digo, queridos amigos, la violencia emocional en familia es sin lugar a dudas la peor. La peor en sufrirla y la peor para salir de ella. Pero yo lo logré, o ahora mismo no podría haberles compartido este bonito podcast porque estaría viéndoles a todos ustedes desde arriba.